entonces, y pues el viernes con ustedes tendríamos el control de deberes. Entonces, estén preparados, listos para el viernes. Los últimos 20 minutitos vamos a tener, 20-25 minutitos vamos a tener nuestro control de deberes. ¿Ya? ¿Qué hicimos la clase anterior? La clase anterior revisamos algo sobre teoría cinético-molecular. Y hablamos sobre toda la teoría cinético-molecular, creo, déjenme acordarme. Entonces, ya. Vamos entonces a continuar con la parte de teoría cinético-molecular. Habíamos hablado sobre algunos de los postulados. Ay, no, este no es, perdón. Un poco para recordar lo de la teoría cinético-molecular que nosotros vimos, pues habíamos visto que la teoría cinético-molecular dice que el gas está constituido por partículas, que pueden ser átomos o moléculas, de masas puntuales individuales, que tienen un volumen insignificante frente a todo el volumen que ocupan o frente a todo el volumen vacío que tendrían. No poseen fuerzas de interacción entre ellas. Sus fuerzas de interacción son nulas. Además, las partículas siempre están en constante movimiento. Ese movimiento genera pues las colisiones y los choques contra las paredes del recipiente, que son los que generan la presión del gas. Estos choques son perfectamente elásticos, es decir, que no hay pérdidas de energía. Y además, entonces, la energía cinética es directamente proporcional o depende de la temperatura y únicamente de la temperatura, ¿sí? Ojo chicos con eso, ¿sí? La energía cinética únicamente depende de la temperatura. No de qué gas sea, no de cuánta masa, no de cuánto volumen, no, solamente de la temperatura, ¿ya? Y bueno, nos habíamos quedado en lo de la ley de la difusión de Graham. Entonces tenemos aquí, para describir esta ley, tendríamos dos gases con pesos moleculares P1 y P2. Tendrán la misma energía cinética si es que están a la misma temperatura. ¿Por qué? Porque la energía cinética solo depende de la temperatura. Entonces, en ese caso, sus velocidades son inversamente proporcionales a sus pesos moleculares. ¿Sí? Entonces, ¿cómo demostramos esto? Pues demostramos diciendo que si es que tienen la temperatura 1 y la temperatura 2 iguales, es decir, la temperatura del gas 1 y la temperatura del gas 2 son iguales, entonces su energía cinética también es igual. Y si la energía cinética es igual, la energía cinética es el medio de la masa por la rapidez al cuadrado, si ponemos en función del peso molecular, tendríamos la energía cinética por mol de sustancia. Entonces tendríamos un medio del peso molecular de la sustancia 1 por la rapidez 1 es igual a un medio del peso molecular 2 por la rapidez 2 al cuadrado. Podríamos simplificar aquí un medio y podríamos tener esta relación despejando de un lado los pesos moleculares y del otro lado las rapideces. Entonces, ¿qué se observa? Que tenemos una relación inversa, ¿sí? Aquí está el peso molecular 2, acá la rapidez 1. Entonces son inversos. ¿Qué quiere decir? Que las partículas más pesadas se van a mover más lentamente y las partículas más livianas se van a mover más rápidamente, porque así compensan la masa y la rapidez para que la energía cinética siempre sea una constante. Entonces quiero que se fijen chicos en esta gráfica. Esta gráfica es a una temperatura constante, lo que significa que tendríamos energía cinética constante. Fíjense en la gráfica me muestra la distribución de velocidades,
Es decir, en el eje X tenemos un número de partículas y en el eje Y las velocidades de esas partículas en metros sobre segundo. Fíjense, por favor, y alguien que me pueda dar una conclusión. ¿No sería que la velocidad va a ser más grande mientras el peso molecular sea pequeño? El del hidrógeno es pequeño que el del oxígeno, entonces se ve que el del hidrógeno la velocidad es más grande que la del Muy oxígeno y el bien, oxígeno ajá. tiene mayor peso molecular. Exacto, miren que el oxígeno, el peso molecular es 32 gramos por mol y tendría esta rapidez promedio en sus partículas, ¿sí? Más o menos 400 metros sobre segundo, etc. ¿Ya? Y en cambio, el hidrógeno que tiene solamente 2 gramos por mol como peso molecular, miren, su rapidez promedio está en este orden, una rapidez más grande. Entonces, claro, como están a la misma temperatura y la energía cinética es la misma, para compensar la velocidad de la molécula más pequeña tiene que ser más grande. ¿Sí? Es un poco un lado de la explicación de la ley de difusión de Graham desde el punto de vista de la teoría cinético-molecular. Muy bien. Ahora, chicos, ¿cuál era nuestro objetivo con estudiar la teoría cinético-molecular? Pues dar una explicación desde el punto de vista molecular a todos los comportamientos o a todas las leyes de los gases ideales que hemos visto, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces aquí tenemos como un cuadrito conceptual, considerando primero que tenemos una cantidad de masa, una cantidad de moles de gas confinado en un volumen determinado, una temperatura constante y una presión definida. ¿Sí? A esas condiciones pues tenemos este gas dentro de este recipiente, tendrá su presión, su número de moles, su volumen, su temperatura. ¿Ya? Ahora, a partir de estas condiciones iniciales vamos a ir evaluando qué es lo que pasa con cada una de las leyes. Entonces, por ejemplo, vamos a ir con la primera ley que vimos, que es la ley de Boyle. Pues en la ley de Boyle habíamos definido que el número de partículas sea constante y que la temperatura sea constante. Y habíamos visto que la relación entre el volumen y la presión era inversamente proporcional. Es decir, que a menor volumen, mayor presión. Pero ¿por qué ocurre esto desde el punto de vista de la teoría cinético-molecular de las moléculas? Entonces, ¿qué significa que mantengamos el número de moles y la temperatura constante? Que mantengamos el número de moles constante significa que mantenemos el mismo número de partículas dentro de nuestro recipiente. Al mantener el mismo número de partículas, esas partículas tienen posibilidad de chocar contra las paredes del recipiente. Si mantenemos ese número constante, entonces la frecuencia de colisión ya la habremos entendido como que esas partículas están colisionando contra las paredes del recipiente. ¿Qué pasa? Que mantengamos en cambio la temperatura constante. Entonces la temperatura constante significa que la energía cinética es constante y esto significa que la rapidez es constante de esas partículas. ¿Ya? ¿Qué sucede entonces con esa misma rapidez, con ese mismo número de partículas? Entonces disminuimos el volumen. Cuando disminuimos el volumen, las partículas tienen menos distancia que recorrer para poder chocar contra las paredes del recipiente. Al tener menos distancia que recorrer con esta misma velocidad, ese mismo número de partículas, entonces, ¿qué es lo que sucede con la frecuencia de colisión? Con el número de choques por segundo. La frecuencia de colisión aumenta. Se mantiene constante la rapidez, se mantiene constante el número de partículas, pero como disminuye el volumen y la distancia que tienen que recorrer es más pequeña, la frecuencia de colisión y el número de choques por segundo aumenta.
Si el número de choques por segundo aumenta, si la frecuencia de colisión aumenta, entonces la presión aumenta. ¿Sí? Entonces ahí explicamos desde el punto de vista de la teoría cinético-molecular por qué al disminuir el volumen, manteniendo el número de moles y la temperatura constante, por qué al disminuir el volumen se aumenta la presión. ¿Sí? Muy bien. Miren, ahora tratemos de explicar la ley de Charles. En la ley de Charles habíamos dicho que vamos a mantener constante el número de partículas y la presión. Y la relación entre la temperatura y el volumen era directa. A mayor temperatura, mayor volumen. ¿Y esto cómo lo explicamos? Pues considerando que la presión es constante, ojo, ¿qué significa que la presión sea constante? Que el número de choques o la frecuencia de colisión, el número de choques por segundo se mantiene constante. ¿Sí? Sobre una superficie, la frecuencia de colisión se va a mantener constante. Eso significa que la presión está constante. Ahora bien, si aumentamos la temperatura, habíamos dicho, si aumentamos la temperatura aumenta la energía cinética y por lo tanto la rapidez de las partículas. Para que la frecuencia de colisión se mantenga constante, ocurre un efecto sobre el volumen. El volumen tiene que hacerse más grande, porque así, con ese aumento en la rapidez de las partículas, al aumentar el volumen, estas tienen mayor distancia que recorrer. Y a pesar de haber aumentado la rapidez de las partículas, como tienen mayor distancia que recorrer, la frecuencia de colisión se mantiene. Entonces, ¿cuál es el efecto que contrarresta el aumento de la temperatura al aumentar la energía cinética y la velocidad de las partículas? El efecto que contrarresta esto para mantener la frecuencia de colisión es que el volumen aumente, porque así aumenta la distancia que tienen que recorrer esas partículas para chocar contra las paredes del recipiente. ¿Sí? Muy bien. Ahora, también podemos explicar, por ejemplo, la ley de Avogadro. ¿Qué decía la ley de Avogadro? Manteníamos constante la presión y la temperatura y vimos que la relación entre el número de moles y el volumen era directa. A mayor cantidad de moles, aumenta el volumen. Entonces, ¿qué significa que mantengamos constante la presión y la temperatura? Significa que mantenemos constante la frecuencia de colisión contra las paredes del recipiente y también la rapidez de las partículas. ¿Pero qué significa aumentar el número de moles? Aumentar el número de moles significa introducir nuevas partículas que producen colisiones en sí mismas, que colisionan contra las paredes del recipiente. Para contrarrestar estas nuevas partículas, manteniendo la presión y la temperatura constante, el volumen tiene que aumentar. Para que estas nuevas partículas que tienen esa misma temperatura y esa misma rapidez, estas nuevas partículas pues tengan más distancia que recorrer y su frecuencia de colisión se mantenga. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el efecto que contrarresta? El aumentar los números de las partículas, que aumente el volumen para que tenga mayor distancia y hayan las mismas colisiones por segundo, es decir, la misma frecuencia de colisión para mantener constante la presión y también la temperatura. ¿Sí? Incluso también, chicos, podemos explicar sobre las mezclas de gases, ¿sí? Para explicar sobre las mezclas de gases. Podemos utilizar la teoría cinético-molecular. Entonces, en nuestro cuarto cajoncito tenemos un volumen en donde hay dos tipos de partículas, las partículas del gas A y las partículas del gas B. Entonces, si usted se da cuenta, las partículas del gas A también tienen su propio movimiento, también están en velocidad, entonces también generan su propia frecuencia de colisión. Esta frecuencia de colisión se traduce en la presión que ejercen las partículas A. También tenemos por ahí las partículas del gas B. Entonces, estas partículas del gas B también tienen su propio movimiento, ese movimiento que hace que choquen contra las paredes del recipiente y causen su propia frecuencia de colisión. A esa frecuencia de colisión le llamamos la presión del gas B.
Y si se dan cuenta, todas esas partículas están dentro, están confinadas en nuestro volumen. Entonces, todas esas partículas sumadas estarán haciendo una frecuencia de colisión total que está generando la presión total de ese sistema. Entonces, es así que la presión total queda definida como la suma de las presiones parciales. Esta presión total va a ser igual a la presión parcial de A más la presión parcial del gas de B, tomando en cuenta que cada una de esas presiones se traducen a frecuencias de colisiones y la suma de las frecuencias de colisiones de todas las partículas me da la presión total. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Quedamos entendidos? Manito arriba, carita triste, cualquier cosa. ¿Pero puedes repetir lo último? Eso de las presiones. O sea, la última de el literal de. Ajá. Entonces, ¿qué pasa si tenemos confinados diferentes gases, diferentes moléculas? Por ejemplo, un gas A y un gas B. Entonces, mi gas A va a estar formado por partículas, ¿no? Como todos los gases, tienen sus propias partículas. Entonces, el gas A tendrá su propia frecuencia de colisión. Las partículas del gas A estarán colisionando con sus rapideces promedio, etcétera, sobre el gas en las partículas del recipiente. Al estar colisionando generan una presión. Esta presión la he llamado la presión de las partículas A, porque son de la frecuencia de las partículas, de la frecuencia de colisión de las partículas A. Dentro de ese mismo recipiente tengo otro gas, otro componente que sería, por ejemplo, el gas B. Ese gas B está formado por partículas también que tienen la capacidad de moverse también y por eso también tienen frecuencia de colisión. Entonces, estas partículas B tienen su propia frecuencia de colisión y a esa frecuencia de colisión de las partículas B las voy a llamar la presión de las partículas B. Pero si usted se da cuenta, dentro de este cajoncito están todas mis partículas y todas esas partículas, independientemente de si son del gas A o del gas B, están colisionando, están teniendo una frecuencia de colisión contra las paredes del recipiente. Y eso, todas las partículas en general forman la presión total. ¿Qué quiere decir? Que la presión total está dada por la frecuencia de colisión de todas las partículas, ya sean del gas A o del gas B. Por lo tanto, la presión total dentro de esta mezcla va a ser igual a la suma de las presiones parciales, considerando que estas presiones parciales son la frecuencia de colisión de cada componente, del gas A y del gas B. ¿Sí? Bien, chicos, entonces miren cómo sí podemos explicar a partir del punto de vista de la teoría cinético-molecular cómo es, qué es lo que causa en las propiedades de las variables de estado del gas. El moles, volumen, temperatura, presión. ¿Ya? Ahora bien, también quería como explicarles un poquito sobre cuál es el comportamiento de los gases reales. Entonces, los gases reales todos tienen una desviación del comportamiento ideal. Entonces, los gases reales desobedecen en cierta medida las relaciones de los gases ideales. No se comportan idealmente cuando están a presiones altas. Por encima de las 10 atmósferas. Porque por debajo de las 10 atmósferas, que son presiones bajas, el comportamiento o la desviación del comportamiento ideal es pequeña. Entonces, entre menor sea la presión, más se comporta como un gas ideal. Este gas real se comporta como un gas ideal. Y chicos, desde aquí en adelante usted va a decir lo siguiente. Un gas, coge una muestra de un gas, una mezcla gaseosa, lo que usted quiera. Ese gas va a ser ideal si es que sigue las leyes de los gases ideales. Si es que al variar cualquiera de sus propiedades, cualquiera de sus variables de estado, se comporta de acuerdo a las ecuaciones de los gases ideales, entonces ese gas es ideal. En el caso de que usted coge un gas a unas determinadas condiciones de presión, temperatura, etc., y observa que no sigue las leyes de los gases ideales, entonces ese será un gas real. Entonces, un gas ideal generalmente es aquel
en el que está debajo de las 10 atmósferas de presión, es decir, presiones bajas, y con temperaturas altas, temperaturas no cercanas a las de licuefacción. Porque si tenemos temperaturas bajas, cercanas a las de licuefacción o de condensación del gas, lo que pasa es que las moléculas del gas van acoplándose y van acercándose unas a otras de tal forma que ya empiezan a tener interacciones intermoleculares que permiten que condense. Entonces ya no se comportan como idealmente, como un gas ideal, sin interacciones moleculares, distancias grandes entre sí, etc. Entonces ya se desvían del comportamiento ideal. ¿Ya? Entonces son gases ideales generalmente cuando están bajo las presiones de 10 atmósferas y a temperaturas altas. En otras condiciones pueden tener gases reales que se desvíen notablemente de su comportamiento ideal. Hay algunas ecuaciones que corrigen estas desviaciones para que usted pueda utilizar y saber qué es lo que va a pasar con ese gas. Una de estas ecuaciones es la de Van der Waals. La ecuación de Van der Waals, que es la que ustedes están viendo en pantalla, pues se basa en la ecuación general de los gases, PV igual a nRT, pero tiene algunos factores que contrarrestan algunos efectos algunos efectos como por ejemplo las atracciones intermoleculares que ya se generan o la consideración de que ya no es un volumen despreciable frente al volumen que esté ocupando. Estos factores son los que están siendo considerados en esta ecuación para describir el comportamiento de un gas real. ¿Sí? Entonces, cuando usted vaya a algún tipo de empresa en donde se estén manejando gases a condiciones de presiones altas y temperaturas bajas, entonces usted podría hacer una buena aproximación inicial con la ecuación general de los gases, pero tendría que también manejar paralelamente otro tipo de ecuación para describir el gas. ¿Sí? Siempre la ecuación general de los gases ideales siempre es una buena aproximación, pero si ya trabaja a grandes presiones y bajas temperaturas, hay que hacer correcciones. ¿Ya? Eso sería, chicos, un poquito ya sobre esta parte de teoría cinético-molecular. Con esto podemos hacer unos ejercicios para ya pasar a lo que sería el siguiente tema. Vamos a ver, tenemos aquí los ejercicios, déjenme ver. Hay unos 2 ejercicios, hay 3, en realidad hay creo que solamente 3 ejercicios de teoría cinético-molecular en el libro. Entonces nosotros vamos a hacer solamente 2, para que para usted pueda hacer el tercero. ¿Sí? Esta primera pregunta la vamos a hacer por sondeo. No le pare bola a esta parte que dice determine la afirmación incorrecta, no le pare bola por ahora. Lo que van a hacer es decirme si cada una de estas afirmaciones son verdaderas o falsas, nada más. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la primera afirmación dice, en un proceso isotérmico, al disminuir el volumen de un gas, las partículas chocan con mayor frecuencia. ¿Eso es verdadero o falso? Lo van a responder en el sondeo. ¿Sí? Voy a poner el sondeo. Pues está abierto el sondeo, chicos, porfa. Vayan respondiendo. Inge, a la que es incorrecta le ponemos verdadero o falso. No, no, no. No le pare bola si es que es incorrecto o no. A cada literal póngale, ¿es verdadero o falso? No, Ah, ya, ya. no seleccione la incorrecta.
Solo a cada literal ponga, ¿esta es verdadera o esta es falsa? Profe, ahí no solo una es la respuesta porque dice, son como literales. Sí, sí, pero no seleccione la respuesta, solo diga si cada uno de esos es verdadero o falso, ¿ya? Ponga literal A es verdadero, literal B es verdadero, literal C es verdadero, literal D es verdadero, o literal A falso, literal B falso, lo que sea. Solo analizando literal, no quiero saber cuál es la respuesta correcta o incorrecta, solo quiero saber si cada uno de esos es verdadero o falso. Bueno, tenemos ahí algunos. Y debe ser, bueno, tengo verdaderos y falsos bastante bien distribuidos, o sea, casi iguales. Entonces debe ser porque no entendieron que no hay que poner cuál es incorrecto o correcto, no había que poner si es que el enunciado era verdadero y falso, que es diferente.
¿Ya? Pero bueno, vamos a ir haciendo igual todos. Tengo por ahí unas 3 personas que no han respondido. Esas personas me imagino que estarán durmiendo. Ya voy a revisar quiénes son. Dice entonces, para un proceso isotérmico, es decir, para un proceso que tenemos temperatura constante, al disminuir el volumen del gas, las partículas chocan con mayor frecuencia. La mayoría de ustedes dice verdadero, y sí, verdadero, esto sí sería la respuesta correcta, sí es verdadero, ¿sí? Aquí también tal vez podríamos haber puesto una frasecita antes para considerar que este es un proceso isotérmico en el cual no hay pérdida ni ganancia de masa, es decir, una determinada cantidad de moles constante. A pesar de que los procesos isotérmicos se caracterizan también de que no hay pérdidas de masa y que estamos tratando con una cantidad de gas constante. Muy bien. Entonces sí, ¿no? Porque a una misma temperatura la energía cinética es la misma y entonces la rapidez sería la misma. ¿Ya? Entonces, si disminuimos en ese contexto el volumen, con esa misma rapidez de las moléculas, entonces la frecuencia de colisión aumentaría. Las partículas chocan con mayor frecuencia. Eso sería verdadero. Vamos a la parte B. En la parte B dice, al disminuir el volumen de un gas, aumenta la presión sobre las paredes del recipiente. Entonces, eso también como consecuencia de lo anterior. ¿Sí? Entonces, para B también sería verdadero. También sería verdadero y eso también por lo anterior, lo que tenemos en A, y también porque habíamos visto que para la ley de Boyle, en donde teníamos número de moles y temperatura constante, la relación entre la presión y el volumen es inversamente proporcional, es decir, que a menor volumen, mayor presión. Entonces la B también sería verdadera. También lo relacionamos con la frecuencia de colisión de partículas también. Al disminuir el volumen aumenta la frecuencia de colisión de las partículas, por lo tanto la presión. Muy bien. Vamos a la parte C. La parte C dice, en un proceso isotérmico, nuevamente, isotérmico, temperatura constante, energía cinética constante. En un proceso isotérmico, aumenta la energía cinética media de las partículas. Veamos qué han puesto aquí. Uy, 13 personas verdadero, 16 personas falso, casi igual. Chicos, habíamos dicho que la energía cinética promedio de las partículas depende únicamente de la temperatura. Si la temperatura es constante, la energía cinética media de las partículas es constante. ¿Ya? No aumenta, no disminuye, permanece constante. ¿Sí? Entonces esto sería falso. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta de la pregunta C? Veo que muchos han respondido verdadero, entonces por ahí cuidado, ¿no? Y vamos a la D. En la D dice, manteniendo la temperatura constante, al disminuir el volumen del gas, el espacio vacío disminuye. Entonces, si disminuimos el volumen, entonces el espacio vacío también disminuye porque hay menos espacio entre las moléculas, están disminuyendo también el espacio vacío entre ellas. Entonces este también es verdadero. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Estamos claros? Inge, Dime.
El literal D como que no. No le entendí muy bien. ¿Qué significa disminuir el volumen del gas? Que el, el recipiente en donde está el gas se haga más pequeño. Al hacerse más pequeño, las partículas están más juntas. Al estar más juntas, entonces tienen menos espacio vacío. El espacio vacío disminuye. Por eso esa sería verdadera, porque sí disminuye el espacio vacío al disminuir el volumen del gas. ¿Sí? Bien. Entonces vamos al siguiente ejercicio, chicos. Vamos al ejercicio número 39. Pues para este ejercicio sí necesito que usted me vaya ayudando. Dice, considerando tres gases contenidos en recipientes idénticos. ¿Qué significa recipiente idéntico, chicos? Mismo volumen. Mismo volumen. Exacto. Entonces al volumen del recipiente A, B y C le voy a llamar B. En las condiciones de la tabla, dice, tenemos recipiente A, B y C, en el 1 metano, etano, butano, con sus respectivas fórmulas moleculares. Sus pesos moleculares serían 16, 30, 58 respectivamente. Sus temperaturas, miren, las mismas, 27 grados centígrados para todos. La presión, 2 atmósferas, 4 atmósferas y 2 atmósferas. En esas condiciones, entonces, primera pregunta. La energía cinética media de las partículas de gas es mayor en el recipiente A, mayor en el recipiente B, mayor en el recipiente C o la misma en los tres recipientes. ¿Qué opino? Así, profe. La misma en los tres recipientes. ¿Por qué? Porque todos están a la misma temperatura. Muy bien. La energía cinética media de las partículas es la misma en los tres recipientes. Bien, el siguiente dice la densidad del gas en gramos por litro es mayor en el recipiente A, mayor en el B, mayor en el C o la misma en los tres recipientes. ¿Qué opinan? ¿Cómo podemos justificar? No sé si valía, pero había una fórmula de la densidad que decía que la presión se multiplica por el peso molecular y se divide para la constante de R por la temperatura. Exacto, sí, muy bien. Ajá, entonces miren, la densidad sería igual a la presión por el peso molecular del gas sobre R y T. Si R y T son constantes, aquí la temperatura son constantes, podría despejar y tener para el gas A, por ejemplo, la presión del gas A por el peso molecular del gas A sobre la densidad del gas A. Como es constante también la temperatura para el gas B, también puede ser igual esto al gas B por el peso molecular del gas B sobre la densidad del gas B y también al gas C. La presión del gas C por el peso molecular del gas C sobre la densidad del gas C. ¿Sí? Y entonces ya con esta relación podríamos saber cuál es la densidad, en qué recipiente la densidad es mayor. Podemos también invertirlas, ¿no? Para tener ya como relación. Por ejemplo, densidad de A sobre, y de una vez multipliquemos. Presión de A y peso molecular de A, 2 por 16, 32. Densidad de B. Presión de B, peso molecular de B, 30 por 4, 120. Densidad de C. Presión de C, peso molecular de C, 58 por 2, 116. Esta ya es una relación que me permite saber en cuál de los recipientes hay mayor densidad. ¿En cuál de los recipientes hay mayor densidad, chicos? ¿En el primero? ¿En el A? Seguro. El B. En el B.
el B tiene mayor densidad. Si no nos damos cuenta, por si acaso, podemos hacer un reemplazo o podemos asumir que, por ejemplo, la densidad del gas sería 1, asumiendo nada más. ¿Ya? Entonces, asumiendo que la densidad del gas A es 1, entre estas dos en esta ecuación, entonces, despejando al gas B, tendríamos que es igual a 120 sobre 32. Y entre las otras dos ecuaciones, la densidad del gas C sería 116 sobre 32. De estas relaciones, ¿cuál es mayor? La de 120 sobre 32. Entonces, la densidad del gas B es mayor. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? No hay preguntas. ¿Alguien de ustedes quiere exponer el día de hoy? Sí, profe, yo quiero exponer hoy día. Yo también, profe. Emily y... John Saeteros. Ya, entonces voy a dejar de compartir para que ustedes puedan. Empieza John, que dijiste primero. Me confirman si es que se ve y se escucha. Sí. Ya. Buenas tardes, profesora y compañeros. Esta tarde les voy a hablar sobre el uso de las TICs en la enseñanza de la química. Un docente de la asignatura de química tiene hoy en día amplios recursos que puede utilizar en sus clases, tales como diapositivas, videos multimedias, PowerPoint, Datashow, informática, Internet, la creación de blogs, plataformas virtuales, pequeños programas informáticos y distintas páginas web. Cuando estamos hablando de todo esto, nos referimos a las TICs, tecnologías de la información y comunicación. Las tecnologías de la información y la comunicación agrupan elementos y técnicas usadas en el tratamiento y transmisión de información. Son herramientas que pueden ser aprovechadas para la construcción del material didáctico, facilitando el aprendizaje y el desarrollo de habilidades, y actualmente se están convirtiendo en instrumentos habituales en las escuelas y universidades de los países desarrollados, y hasta en los sistemas educativos de los países en vías de desarrollo. Tal efectividad se debe a que las TICs atraen y conservan la atención del alumno, logrando que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea mucho más efectivo. ¿En qué aportan las TICs en la enseñanza de la química? En complementar otras formas de aprendizaje utilizadas en el aula, en mejorar la comprensión de conceptos complejos y difíciles de abordar de manera tradicional, recordar más fácilmente temas que involucran datos, fórmulas o características específicas, a través de programas computacionales de representación de moléculas en 3 dimensiones, poder rotarlas y moverlas en diferentes planos para apreciar los ángulos de enlaces, establecer relaciones visuales entre modelos moleculares de 2 o 3 dimensiones, manipular sustancias y realizar reacciones químicas en laboratorios virtuales antes de hacerlo en vivo, más que nada por seguridad. Relacionar visualmente las propiedades de una molécula con la experiencia física de laboratorio y poder comprobar los resultados de la experimentación real con la virtual. La página Shed Interactive Simulation es una plataforma totalmente gratuita en la cual podemos ingresar desde el internet y poner a prueba varias simulaciones de distintos temas que tengamos curiosidad
en distintas áreas tales como la física, la química, matemáticas, ciencia de la tierra y biología. En el video presentado, yo realicé una simulación sobre la difusión de partículas, dando a tratar temas como el gas, la difusión y la termodinámica, en la cual nos demuestra cómo se mezclan los distintos gases. De tal manera puedo concluir que la implementación de las TICs constituyen una herramienta pedagógica de suma utilidad para la enseñanza de la química y, como se pudo presenciar en la simulación que presenté, sirven para la comprensión de los conceptos y temas, debido a que una imagen dice más que 1000 palabras. Esto es particularmente aplicable cuando se emplean imágenes en movimiento como videoclips o películas, ya que estas describen fenómenos dinámicos. Gracias. Súper bien, ¿no? Súper chévere. Ajá, miren cómo las TIC ayudan a entender. O sea, además, en el que estamos ahorita, necesitamos mucho de estas ayudas porque si no, no entendemos, o sea, no podemos tener la misma interacción. Además que visualmente es mucho más interesante. Entonces, sí, muy bien, John. Muy bien, John, muchas gracias. Estabas tal vez describiendo la difusión de gases y también un poco la ley de Graham ahí también. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más iba a exponer? Yo, profe, ya voy a compartir pantalla. Bueno, buenas tardes, profesora y compañeros. Aquí estoy. Yo soy Emily Narváez y sigo la carrera de geología. Por tal razón, mi exposición es acerca de la química para la geología. La química es una excelente herramienta de análisis que se basa en el estudio de la composición íntima de la materia, ya que esto permite conocer las propiedades comunes de los elementos que la conforman o entender las interacciones que conduce a la reactividad química. La geología, al ser una ciencia que estudia la composición y estructura tanto interna como superficial del planeta Tierra, pues se apoya bastante de la química, ya que permite entender sobre la evolución de la Tierra, que es en parte una consecuencia de los procesos químicos que han ocurrido en su interior y también en la interfase con el medio externo. Mm, Una de las herramientas que nos permite conocer más acerca de la composición de estos, bueno, de los materiales, de elementos que hay en el planeta Tierra, son por ejemplo, el microscopio electrónico de rayos X. Un microscopio de rayos X de super resolución combina el poder de penetración alta de los rayos X con la resolución espacial alta, haciendo posible por primera vez observar la composición detallada del interior de las estructuras celulares y equipos semiconductores. Una de estas herramientas es la microscopía electrónica de transmisión, también abreviado TEM. Estas utilizan electrones difractados o sea, por una muestra, ya que esta utiliza electrones que tienen una longitud de onda corta y pues así permiten alcanzar una resolución atómica. Así posibilita la obtención de imágenes de gran resolución espacial y permiten pues obtener información cristalográfica y composición química de los elementos. O bueno, de los distintos elementos. Una de estas, bueno, de las como había
dicho de la que permite conocer información acerca de la cristalografía, pues son o sea, ayudan los métodos gráficos que se apoyan fuertemente en el análisis de los patrones de difracción que surgen de una muestra cristalina al irradiarla con un haz de rayos X, neutrones o electrones. También nos permiten, bueno, ahí también estas herramientas nos ayudan para entender acerca del poliformismo. El poliformismo es la capacidad que tienen los elementos de presentarse en varias formas o, sí, en varias formas o estructuras cristalinas, como un ejemplo es el diamante y el grafito. El diamante y el grafito están constituidos por átomos de carbono, pero difieren de su estructura cristalina y propiedades físico-químicas, al igual que la pirita y la marcasita, que igual la marcasita tiene la misma composición química de la pirita, pero su estructura es rómbica, a diferencia de la pirita, que esta es cúbica o icosaédrica. Las demás aplicaciones de la química en la geología también podemos encontrarla en la mineralogía, ya que estudia las propiedades físicas y químicas de los minerales que se encuentran en el planeta en sus diferentes estados de agregación. También en la química atmosférica, ya que estudia los procesos químicos que tienen lugar en la atmósfera de la Tierra y de otros planetas, al igualmente que los sedimentos, ya que estos también son materiales sólidos de arena o arcilla que han sido acumulados sobre la superficie o sea, terrestre, derivado de las acciones de fenómenos y procesos que actúan en la atmósfera, en la hidrosfera y en la biosfera. Y esto pues es importante el estudio de la química aquí, ya que nos permite reconstruir la naturaleza geológica y el ambiente tectónico de la región. Muchas gracias. Ajá, chévere, ¿no? Todo lo que se puede hacer en cuanto a la geología de parte de, no solo con la química, porque al final el microscopio electrónico también es de mucha investigación y desarrollo electrónico también. Más bien es bastante físico más que nada. Pero sí, entonces, ajá, en la geología tenemos bastante química y muchas otras cosas más bastante interesantísimas en cuanto a formación y todo. Muchísimas gracias. Entonces, tu nombre era Emily Narváez. Sí, Ya. Muchas gracias entonces. Bien, chicos, entonces, un poquito con esta introducción de sus compañeros, a ver, un poco descansados y habiendo hecho una pausita activa. Entonces creo que podemos empezar con el siguiente tema. Entonces déjenme ver, este es el GR4. Entonces acabamos de ver teoría cinético-molecular. Vamos a empezar con estequiometría con gas. Entonces aquí tenemos en estequiometría con gases, tenemos una tareita, una actividad. Entonces esta actividad la van a realizar para el día viernes. ¿Será que podemos hacerlo para el día viernes? ¿Qué opinan? Hemos tenido ahí 4 personas. Entonces vamos a hacerlo para el día viernes, ¿ya? Podemos hacerlo para el día viernes. El día viernes es 3. Antes de que se vayan a la chiva, tienen que entregar antes de las 16 horas, para que se vayan, que asistan a clases tranquilos y luego se vayan a la chiva también tranquilos. Llevará su propio vaso, su propia botella de canelazo, no estará compartiendo, nada de beso de 3.
Entonces, ¿en qué consiste la actividad, chicos? Es en realizar un resumen de igualación de reacciones químicas, tanto por el método de simple inspección como el método de estados de oxidación, y definir los conceptos o resumir los conceptos de pureza de reactivo, reactivo limitante y en exceso, y rendimiento de la reacción. ¿Sí? Un resumencito corto para que usted vea y tenga definido qué es esto, que vea, vaya sus apuntes, vea y vaya, investigue qué es lo que estaba recibiendo el anterior semestre en prep. ¿Sí? Entonces, es algo que nosotros también vamos a revisar el día de hoy. Aquí mismo en los recursos están las diapositivas, puede descargarse. Y la primera parte, pues, es un recorderis, o lo que usted vio del prepo. Vamos a un poco repasarlo, un poco recordarlo. Porque en realidad la parte de estequiometría y la parte de reacciones químicas, todo lo que tiene que ver con igualación de ecuaciones, pureza de reactivo, reactivo limitante, reactivo en exceso, rendimiento en la reacción, usted ya lo vio en el prep. ¿Qué es lo que vamos nosotros a hacer aquí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a complementar esta idea y vamos a complementar con lo que hemos estudiado sobre gases. ¿Ya? Entonces ahora también vamos a poder aplicar a reacciones con componentes gaseosos todas las ecuaciones de las leyes de los gases ideales que hemos visto. E incluso todo lo que hemos visto sobre mezclas gaseosas. Porque imagínense qué necesitamos para hacer una combustión, qué necesitamos para tener un caldero, en un motor de combustión, en un reactor. Necesitamos, por ejemplo, para una combustión, un hidrocarburo y el oxígeno. Pero no siempre viene el hidrocarburo solito, viene en una mezcla de hidrocarburos. Y no viene el oxígeno solito, viene en el aire, en esta mezcla gaseosa aire. Al reaccionar, cambian estos reactivos y forman nuevos productos. Y estos productos van a formar parte de una nueva mezcla gaseosa. Entonces, ¿qué vamos a tener luego de la reacción? Además de los productos, podríamos tener los reactivos que no reaccionaron o algunos gases, por ejemplo, el nitrógeno, que es inerte ante la reacción de combustión. Entonces, esta mezcla inicial y esta mezcla final la podemos tratar o conocer a partir de todo lo que habíamos visto sobre mezclas de gases. La ley de Dalton, la ley de Amagat, las fracciones parciales, el porcentaje en peso, porcentaje en volumen, etc. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a recordar un poquito de lo que teníamos. ¿Dónde está? Ya. Un poco de lo que teníamos el prepo. Primero recordar que es una reacción química. Una reacción química es un proceso de transformación de unas sustancias en otras, generalmente reactivos en productos. Por ejemplo, para la reacción de formación del agua necesitamos los reactivos del hidrógeno y el oxígeno para formar el agua. Cada uno de los reactivos tiene propiedades diferentes a las del producto. El hidrógeno es una molécula pequeña, tiene características, tiene propiedades en sí mismas distintivas del hidrógeno. El oxígeno es una molécula más grande, tiene la capacidad de ser combustible, etc., ¿no? Y el agua tiene completamente diferentes las características al hidrógeno y al oxígeno por sí solos. Entonces aquí hay una transformación, una ruptura de enlaces y una nueva formación de enlaces para crear un nuevo producto. Ahora, ¿qué es la estequiometría? La estequiometría es el cálculo de las cantidades de las sustancias que están o que intervienen en una reacción química. Entonces, si queremos saber cuánto reacciona, cuánto se produce, cuánto necesitamos, eso se llama estequiometría y hacemos cálculos estequiométricos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué debemos saber primerito para poder empezar a hacer cálculos estequiométricos? Debemos igualar la reacción química. Debemos saber cómo igualar la reacción química.
Entonces, la reacción química que tenemos aquí es una reacción química igualada. ¿Cómo nos damos cuenta de que es igualada? Porque el mismo número de átomos del elemento en los reactivos está en los productos también. Bueno, esta reacción química está igualada. ¿Cómo podemos nosotros constatar eso? Haciendo una tablita. Ponemos, por ejemplo, azufre y oxígeno y ponemos cuántos hay del lado de los reactivos y cuántos hay del lado de los productos. Y contamos. Entonces, del lado de los reactivos, en los azufres tendríamos uno en la molécula del SO2, pero tenemos dos moléculas. Entonces, en total tenemos dos. Del lado de los productos, tenemos una en la molécula del SO3, pero en total dos moléculas. Tenemos dos del lado de los productos. Los oxígenos, tenemos en la molécula del SO2 dos oxígenos, hay dos moléculas, en total cuatro. Más dos átomos del oxígeno molecular, tendremos en total 6. Del lado del SO3 tendremos 3 oxígenos, pero hay dos moléculas, en total 6. Un ratito voy a ver qué pasa con el perrito para que no nos moleste.
Ya, chicos, disculpen. Me tocó dejarle al perrito encerrado para que no moleste. Bueno, entonces, bueno, como les decía, esta ecuación química está igualada porque tenemos el mismo número de átomos del azufre y del oxígeno, tanto de los reactivos como de los productos, ¿sí? Entonces está igualada. Esta ecuación química igualada me da una información. ¿Qué información me da? La primera información que me da es que estos coeficientes me dicen cuántas moléculas de cada componente tenemos participando en la reacción química. Por ejemplo, en esta reacción tenemos 2 moléculas de SO2 que reaccionan con una molécula de oxígeno para formar 2 moléculas de SO3. Esta es la primera información que me da una ecuación química igualada. La siguiente información que me da es en moles, porque para transformar de moléculas a moles solo hay que multiplicar por el número de Avogadro, que es una constante. Entonces, en realidad también tengo una relación en moles. 2 moles del SO2 reaccionan con 1 mol de oxígeno para formar 2 moles de SO3. ¿Sí? Y también me pueden dar las relaciones en masa, considerando que desde moles a masa puedo transformar multiplicando por el peso molecular de la sustancia. Pues, por ejemplo, aquí, ¿cuál es el peso molecular del SO2, de la molécula del SO2? ¿Alguien que me ayude por ahí? ¿Puede repetir, Inge? ¿Cuál es el peso molecular de la molécula del SO2? ¿68? 68. Como hay 2 moléculas, sería 2 por 68 y por eso tenemos de las 2 moléculas del SO2, 128 gramos en total. Más 32 gramos del oxígeno. Entonces, del lado de los reactivos tendríamos en total 160 gramos de reactivos. ¿Ya? También, entonces, podría tener relaciones de masa. 128 gramos de SO2 reaccionan con 32 gramos de oxígeno para formar. Tenemos del otro lado, en cambio. Profe, no sería 64. Sufre, creo que. Sí, tienes razón. 64. 64. Pues del otro lado, el peso molecular del SO3, en cambio, es 80 gramos por mol. Como hay 2 moléculas, tenemos 2 por 80 igual a 160. Pues hay 160 gramos de SO3. Entonces también nos da una relación en gramos. Pero en gramos hay algo más interesante, que es que se cumple con la conservación de la masa. La ley de la conservación de la masa se cumple. ¿Ya? Y entonces, por eso es que tenemos 160 gramos de los componentes al inicio y 160 gramos de los componentes al final. Ojo que digo que la ley de la conservación de la masa es en masa, es en gramos, no es en moles ni en moléculas. Sí, porque en este ejemplo claramente se observa que no hay conservación en moléculas, ¿no? Al inicio tenemos 2 moléculas de SO2 más una molécula de oxígeno, en total 3 moléculas, pero al final tenemos únicamente 2 moléculas. Obvio, no hay conservación en moléculas porque como se está rompiendo los enlaces y formando nuevas moléculas, entonces, claro, el propósito de la reacción química es que haya nuevas moléculas. Entonces, va a ser complicado que haya conservación en moléculas o en moles. Pero sí en masa sí, tanto los gramos que tenemos al inicio como los que tengamos al final tienen que ser iguales. Incluso
elemento a elemento. Entonces, ¿cómo es esto? Pues entonces, de el azufre al inicio, del azufre y del oxígeno también al inicio y al final, tendríamos la misma cantidad, la misma masa. Porque al inicio tendríamos dos átomos de azufre, 2 por 32, tendríamos 64 gramos de azufre. En los lados de los productos también tenemos 2 átomos por 32, que es el peso atómico, también tenemos 64 gramos de azufre. Distribuidos en los compuestos que sean, pero siempre van a tener la misma cantidad al inicio y al final de la masa de cada elemento. ¿Sí? En cambio, del oxígeno, también tenemos 6 átomos de oxígeno al inicio por 16, que es el peso atómico del oxígeno. El oxígeno tendríamos 16 por 6, 96 gramos al inicio, distribuidos entre el oxígeno del SO2 y el oxígeno del molecular. Y lo mismo para el lado de los productos. De los 6 tendríamos 96 gramos, que están justo en la molécula del SO3. Igual, elemento a elemento, la cantidad de materia se conserva, la masa se conserva. ¿Sí? Entonces, bien, miren, toda esa información puedo sacar de la ecuación química igualada. Primero que los números, que son los coeficientes que están delante de todos de las fórmulas químicas para igualar la reacción química, esos números me dan la información frente a las moléculas y también frente a las moles que están reaccionando de reactivos y productos. Y que además esos coeficientes estequiométricos me permiten establecer varias relaciones molares, volumétricas, másicas entre las sustancias que tenemos. Pues aquí, por ejemplo, podríamos tener varias relaciones. Por ejemplo, 2 moles del SO2 reaccionan con 1 mol de oxígeno. Esa es una relación, por ejemplo. Otra relación podría ser que 1 mol de oxígeno reacciona para formar 2 moles de SO3. Y así puedo tener varias relaciones, ¿no? Podríamos poner que 2 moles de SO3 se obtienen a partir de 2 moles de SO2. Los coeficientes estequiométricos son los que me dan las relaciones. Puedo tener un montón de relaciones ahí en función de cuántos productos y cuántos reactivos tengamos. ¿Ya? Muy bien, continuemos entonces. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que conocer en cuanto para utilizar el método de estados de oxidación para igualar las ecuaciones? Pues hay algunos conceptos que tengo que acordarme y conocer. Primero, como es el método de números de oxidación o estados de oxidación, pues primero voy a definir qué es el estado de oxidación. Entonces, ¿qué es el estado de oxidación? Es una expresión del número de electrones que un átomo ha ganado, perdido o compartido para unirse con otro átomo. ¿Ya? ¿Qué es la oxidación? Es la pérdida de electrones acompañada de un aumento en el estado de oxidación. Pues la reducción es una ganancia de electrones acompañado con la disminución en el estado de oxidación. Y aquí, por si acaso, tal vez han de haber visto en el prepo o en donde hayan estudiado sobre la oxidación y la reducción, pues podríamos tener una recta de real donde tenemos estados de oxidación positivos, más 1, más 2, más 3, etc. Negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Estado de oxidación 0 también. ¿Y qué es el proceso de oxidación? Dice, es la pérdida de electrones con un aumento en el estado de oxidación. Entonces, por ejemplo, si estamos con un estado de oxidación menos 1, aumentamos hacia más 3. Eso ya es un proceso de oxidación. Para que haya un proceso de oxidación debe haber una pérdida de electrones. ¿Ya? En cambio, ¿qué pasa con un proceso de reducción? Entonces, en un proceso de reducción, en cambio, si tengo un estado de oxidación, voy a disminuir su estado de oxidación. Eso sería un proceso de reducción. Se hace negativo o se disminuye el estado de oxidación y eso significa que ha ganado electrones. ¿Ya? Aquí mismo entonces podríamos definir también qué es un agente oxidante y qué es un agente reductor.
Entonces, aquí sería, ¿qué es el agente oxidante? ¿Alguien se acuerda? El que se reduce. El que se reduce, el que oxida a otra sustancia reduciéndose el mismo. Muy bien. Entonces, ¿qué sería un agente reductor? El elemento que oxida. Que se oxida. Exacto, el agente reductor es el que hace que alguien más se reduzca. ¿Cómo? Oxidándose él mismo. Muy bien, exacto. Bien, chicos, entonces esto sería en cuanto a lo que teníamos que acordarnos sobre los métodos de la parte de las ecuaciones y ahorita vamos a recordar cómo hacíamos la igualación de ecuaciones químicas por el método de óxido-reducción. Chicos, una vez más, por si acaso, esto nosotros no vamos a evaluar. Se supone que usted ya conoce, ya sabe cómo igualar reacciones químicas. Y entonces, más bien lo que nosotros hacemos ahorita es únicamente recordar cómo se hace el procedimiento y para tener en cuenta para poder igualar las ecuaciones, pero nosotros no vamos a evaluar cómo usted va a igualar estas ecuaciones, no lo vamos a hacer, ¿sí? Más bien nosotros lo que vamos a hacer es ver a partir de que usted haya igualado bien la ecuación, entonces, ¿qué resultados nos tiene en la estequiometría? ¿Ya? Entonces, bien, como para recordar, chicos, cuál es el proceso para hacer una igualación de este tipo, recordemos que el primer paso sería colocar los estados de oxidación en todos los elementos que están participando en la reacción química. Luego de los estados de oxidación vamos a ver quién es el que cambia de estado de oxidación. Reconocemos y vemos en dónde hay proceso de reducción y en dónde hay proceso de oxidación. Si es que es necesario, también podemos poner cuál es el agente oxidante, cuál es el agente reductor. Una vez ya hayamos identificado cuál es el que se reduce y cuál es el que se oxida, entonces planteamos las reacciones de oxidación y reducción. En las reacciones de oxidación y reducción, entonces tenemos que igualar atómicamente, es decir, tiene que ver el mismo número de átomos al inicio y al final. Pues ahí podemos poner un coeficiente para que se igualen si es que no están iguales. Luego vemos cuántos electrones se gana y se pierde. Y el objetivo de tener estas ecuaciones, estas semireacciones, es que los electrones ganados y perdidos sean los mismos. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro objetivo. El objetivo es que los electrones ganados y perdidos sean lo mismo. De acuerdo a eso, pues podemos multiplicar a las reacciones por un número de tal manera que siempre tengamos igual número de electrones ganados y perdidos. Luego sumamos miembro a miembro los productos y los reactivos y de ahí sacamos los coeficientes estequiométricos para poner en la reacción más grande. Una vez que ya tenemos de las reacciones de las semiparciales, ya únicamente hacemos luego la tablita para hacer el método de simple inspección para que todos los elementos que están participando en la reacción estén en la misma cantidad, tanto del lado de los reactivos como del lado de los productos. Entonces, eso en resumen sería el procedimiento que debemos hacer para resolver este tipo de ecuaciones, para igualar este tipo de ecuaciones. Entonces, chicos, aquí tienen la reacción química, ¿sí? Por favor, pongan los estados de oxidación y me van comentando, me van diciendo.
Si alguien ya tiene los estados de oxidación, me dice, por favor. Inge, yo tengo, pero no estoy tan seguro. A ver, Puedo diga. quitarle. Puedo quitarle. Claro, dime. Para el cromo tengo 3, para el azufre tengo 2, para el oxígeno -2, para el potasio, sí, potasio 1, para el oxígeno -2, hidrógeno 1, potasio 1, cloro 6, no, 5, 5, oxígeno -2, potasio 1, cromo, cromo 6, oxígeno -2, hidrógeno 1, oxígeno -2, potasio 1, cloro -1, potasio 1, azufre 6 y oxígeno -2. Ujú. ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Sí? Sí, yo también considero que está correcto. ¿Hay alguien que tiene algo diferente? Ya, entonces bueno. Yo creo que sí, estamos bien. ¿Ya? Entonces ahora, ¿cuál es el segundo paso? El segundo paso es reconocer cuál de estos está cambiando el estado de oxidación. Entonces, ¿quiénes están cambiando el estado de oxidación? Cromo y el cloro. Cromo y Cromo, exacto. El cromo está pasando de +3 a +6. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? De +3 a +6 el cromo se está Oxidando. reduciendo. oxidando. Oxidando es el aumento de estado de oxidación. Oxidando como perdiendo electrones. Y en cambio en el cloro está cambiando de +5 a +1, a -1, perdón. Es decir, está sufriendo un proceso de reducción. ¿Qué es el proceso de reducción? Es pérdida de electrones. Ay, perdón, ganancia de electrones. Con esto también podríamos definir cuál de estos es el agente oxidante y cuál es el agente reductor. Por ejemplo, ¿el sulfato crómico es un agente oxidante o es un agente reductor? Reductor. Porque hace que el cloro se reduzca como oxidándose el cromo. ¿Y qué es el clorato de potasio? ¿Agente oxidante o agente reductor? Oxidante. Agente oxidante. Exacto, porque hace que el cromo se oxide reduciéndose el cloro. Muy bien. Entonces ya hemos reconocido quién se oxida y quién se reduce, entonces ahora sí tenemos el cromo
Vamos a plantear las semireacciones. Tendríamos el cromo como más 3, va a pasar a cromo más 6. Y miren que he copiado el cromo con su subíndice 2, porque así está en el compuesto químico, en la fórmula química. ¿Ya? Y el cloro que pasa de cloro más 5 a cloro menos 1. Entonces, primero, chicos, hay que igualar atómicamente, es decir, mismos átomos. Como hay 2 cromos al inicio, voy a poner un 2 acá para tener 2 cromos al final. Como tenemos un cloro al inicio y un cloro al final, no pongo nada en la segunda reacción. Y ahora sí, entonces voy a ver cuántos son los electrones ganados y perdidos. Por ejemplo, en el cromo, que pasa de más 3 a más 6, estaría ganando o perdiendo electrones. ¿Y cuántos electrones estaría ganando o perdiendo? Estaría perdiendo. Ajá, ¿cuántos? Si son, creo que 12. No, estamos perdiendo para pasar de más 3 a más 6, estarían perdiendo 3. Pero como hay 2 cromos, en total se están perdiendo 3 por 2, 6 electrones. ¿Sí? Ahora, para pasar del cloro más 5 a menos 1, ¿qué está pasando? Está ganando 6 electrones. Exacto, está ganando 6 electrones. Entonces, miren aquí, en estas ecuaciones, en estas reacciones parciales, el número de ganados y perdidos, electrones ganados y perdidos es el mismo. Entonces, aquí ya solo tengo que sumar las dos ecuaciones, reactivos y productos de un lado de la reacción y del otro. ¿Ya? Para poder saber cuáles son los coeficientes que voy a colocar en la reacción de arriba. Pero en el caso en el que no se hubieran igualado, entonces hubiera tocado multiplicar o a la reacción de arriba o a la reacción de abajo por cualquier número de tal forma que tengamos el mismo número de electrones ganados y perdidos. Por suerte, en esta reacción química tenemos el mismo número de electrones ganados y perdidos, entonces podemos sumar ya cada uno de ellos. Entonces, del lado de los reactivos tendríamos 2 cromos más 3, más un cloro más 5, y del lado de los productos tendríamos 2 cromos más 6 y un cloro menos 1. Estos coeficientes los voy a copiar en la reacción más grande. ¿Sí? Pues, por ejemplo, en el cromo más 3 tendríamos un 1, que sería este 1. En el cloro también más 5 tendríamos un 1. Este es el cromo más 6 tendríamos un 2. Y en el cloro menos 1 tendríamos un 1. Estos coeficientes voy a tratar de no cambiarlos. Sí, de no cambiarlos. ¿Ya? Y pues hago la tablita, ¿no? Hago una tablita en donde pongo todos mis elementos y luego contabilizo cuántos hay del lado de los reactivos, del lado de los reactivos y del lado de los productos. Puedo empezar con el cromo, luego con el cloro, el potasio, el azufre, el hidrógeno y el oxígeno. ¿Ya? Y vamos a ir contando. ¿Cuántos cromos tenemos al inicio? Tenemos 2 cromos. Al final también tenemos 2 cromos. ¿Cuántos cloros? Un cloro al inicio y otro cloro en el lado de los productos. Azufres. Del lado de los reactivos tendríamos 3 azufres. Y del lado de los productos, uno solo. ¿Qué deberíamos hacer?
multiplicar en el compuesto que tenemos azufre, todo el compuesto por un 3 para que tengamos iguales los azufres. Entonces ahí tendríamos ya 3 del lado de los productos. Vamos con los potasios. En los potasios tenemos el lado de los reactivos 1 más 1, 2. Y del lado de los productos 2 por 2, 4, más 1, 5 y más 6, 11. Del lado de los productos hemos tenido 11. Entonces, del lado de los reactivos hay que multiplicar alguno de nuestros compuestos por algún valor para que nos dé 11 en total. Entonces, acá en el KOH deberíamos multiplicar por 10. Así tendríamos 10 K, 10 potasios de aquí más un potasio de acá. Tendríamos en total ya 11. Ahí ya tenemos igualado. Luego vamos al lado de los hidrógenos. En los hidrógenos tendríamos 10 del KOH del lado de los reactivos y únicamente 2 del lado de los productos. Entonces, ¿qué hacemos? En el agua donde está el hidrógeno, multiplicamos por 5 para que tengamos en total 5 por 2, 10 hidrógenos del lado de los productos. Y los oxígenos, veamos cuánto tenemos del lado de los reactivos. Tendríamos 4 por 3, 12, más 10, 22 y más 3, 25. 25 del lado de los reactivos. Del lado de los productos tendríamos 4 por 2, 8, más 5, 13 y más 4 por 3, 12. En total también 25. Y ahí ya tendríamos igualado con estos coeficientes nuestra reacción química por método de estados de oxidación. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos de acuerdo entonces, chicos? ¿Sí? Entonces, miren, por ejemplo, pueden copiar esta reacción química y describir paso a paso para hacer el resumen de cómo se iguala una reacción química por el método de oxidorreducción. Y luego ya solo les faltaría definir lo que es pureza de reactivo, reactivo limitante, y reactivo en exceso y rendimiento de reacción para terminar con su resumen. ¿Sí? Eso sería, chicos, entonces. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, una pregunta. Dime. El control del viernes, ¿hasta qué tema va? Hasta mezclas de gases. Esto de teoría cinético-molecular y estequiometría con gases no va. Solamente hasta mezclas de gas. Medición en la química, leyes de los gases y mezclas gaseosas. Ya, gracias, profe. Ya. Bien, chicos, entonces si no hay más preguntas, entonces yo creo que hasta allí nos vamos a quedar y ya nos vemos el día viernes. Estudien para el día viernes y ya pues el día viernes ya que el cuerpo lo sabe y que es fiestas de Quito, entonces ya ahí pueden distraerse un poquito. Entonces con eso ya nos vemos el día viernes, chicos. Gracias, Inge. Hasta
Hasta luego, Inge. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, chicos, espero vaya bien.